3 de la tarde, 39 minutos en la tierra de los campeones del mundo, una temperatura de 18 grados 9 décimas en la capital de la bota. Bueno, mis amigos, Milei en Israel siempre se ha mostrado muy cerca de Israel, incluso con una imagen repetida en el Muro de los Lamentos. Sí, ha ido ya varias veces. De hecho, una cuestión que desde lo discursivo está clarísimo que está muy alineado a las decisiones que toma el Estado de Israel, pero hubo votaciones en la ONU que ha simplemente quedado de un lado Argentina, Estados Unidos e Israel y el resto de los países. Por ejemplo, en algunas de las votaciones que se dan en la ONU, donde uno puede decir, bueno, más allá de lo discursivo, ¿qué hace un Estado realmente en cuanto a la política internacional? Bueno, ahí uno puede mirar. Y Argentina ha estado muy alineado y Javier Milei está en estos momentos en Israel. ¿Por qué? ¿Qué está pasando Israel por estos días, Vicio? Varias cosas. A ver, primero tuvo un encuentro con Benjamín Netanyahu, su primer ministro, tuvo un reconocimiento por parte de una de las universidades de allí de Israel, y a su vez también va a estar encendiendo una antorcha. ¿Antorcha para qué? Bueno, no se lo voy a contar yo. Se los va a contar un invitado realmente de lujo directamente desde Israel, que es Darío Teitelbaum, que es politólogo y educador que está justamente allí en Israel, y le agradecemos muchísimo estos minutos. Es un argentino justamente que nos va a ayudar a entender y ver qué está haciendo Milei allí. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Aire de Santa Fe. Hola, ¿qué tal, gente? No solamente mi familia es oriunda de Santa Fe, Bueno. mis bisabuelos llegaron a las colonias a Moisésville. Vamos, que bueno. O sea, un santafesino. Nos comentaron que estuviste viviendo incluso por el barrio sur de aquí en nuestra capital. Exactamente, Francia 1751 durante un año y algo. Ahí está, bueno. Dirección exacta y todo. Bueno, Darío. ¿Dormía la siesta o no? Acá en Santa Fe. ¿Cómo? ¿Dormía la siesta o no? La verdad que no, porque tengo más que nada costumbres israelíes, pero los Carlitos de la Mirage no me los puedo olvidar. Qué rico los Carlitos, con jamón y queso y ketchup, espectacular. Darío, bueno, a ver, yendo a lo que nos convoca, ¿cómo se podría explicar esta nueva presencia de Javier Milei allí en Israel, con todo lo que conlleva? Me parece que tal vez lo que nos podés empezar explicando o contarnos es qué es lo que se va a celebrar y qué es lo que va a hacer Javier Milei el día de hoy con esta cuestión de encender una antorcha de qué. A ver, nosotros estamos festejando el 78 aniversario de la existencia del Estado de Israel, que sin ninguna duda, más allá de las circunstancias actuales, es un motivo de celebración, porque el pueblo judío merecía tener un Estado, un lugar, después del derrotero histórico, etcétera, etcétera. Habiendo dicho esto, en estos momentos precisamente, el presidente Milei está efectivamente prendiendo la antorcha del acto central de la conmemoración de la independencia del Estado de Israel, y la cosa más significativa es que en realidad es la primera vez que un mandatario, digamos, que no es de Israel, una personalidad que no es de Israel, enciende una antorcha, que es una cosa que es muy significativa, y yo creo que es en retribución, de cierta manera, a la postura de Milei, sin abrir juicio en este momento, solamente relatando su postura a favor de Israel. Está siendo premiado con con muchas cosas, un título honoris causa en un lugar, la visita en una yeshiva, que es un centro de estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Quiere decir que también la está pasando bien y es muy celebrado. Es muy celebrado, entre otras cosas, porque en este momento lamentablemente no tenemos muchos amigos, y cuando hay amigos hay que cuidarlos. ¿Y qué le da, más allá de esta amistad, más allá de tener a un primer mandatario en la postura alineada a la de Israel, qué le da Javier Milei al pueblo de Israel o viceversa? ¿Qué le da a los argentinos este vínculo con Netanyahu? Mira, yo creo que antes que nada refuerza el triángulo que ustedes mencionaron anteriormente: Estados Unidos, Argentina e Israel. Como segunda cosa te diría que es una cosa de imagen que también, de cierta manera, Milei necesita para
su presidencia, y por el otro lado, Netanyahu lo necesita justamente porque, como te dije anteriormente, en este momento no tenemos muchos amigos cercanos. Pero de cierta manera, digamos, son dos personas que se entienden y que entienden las reglas del juego. Quizás en el caso de Milei, como lo conocemos, las cosas son un poquito más desmedidas, son un poquito más sobreactuadas, si querés, y bueno, eso es lo que hace esta cosa de tanto fervor, de tanto amor, etcétera, etcétera. Detrás de esto me imagino que hay otros intereses comerciales también. Darío, y a ver, hoy leyendo algunos medios del resto del mundo, incluso también algunos medios israelíes, planteaban que había algunas movilizaciones en contra de la guerra que se está llevando en este momento entre Irán e Israel. Y la consulta es si eso efectivamente es lo que se está viendo, y a su vez también si hay una unanimidad al momento de decir, bueno, está bien recibir de esta manera a Milei, está bien de alguna manera tener este vínculo con un mandatario que tiene sus particularidades y que en el mundo en algunos lugares es muy bien recibido por sus presidentes, sus primeros ministros, y en otros lugares ocurre todo lo contrario, digamos. ¿Qué es lo que se percibe allí? Sin ninguna duda, Milei pertenece a un círculo muy particular de amigos. Uno de ellos ya fue derribado en Hungría hace poco, y bueno, esperemos que esta ola siga. Ahora, nosotros en este momento, en el momento que estamos hablando, hay un acto del Día de la Independencia alternativo que viene de las fuerzas progresistas, a las cuales yo soy parte, que viene de digamos, a poner en relieve el tema de la paz, el tema de la necesidad de la coexistencia, el tema de la necesidad de acuerdos, el tema de la necesidad de cese de guerra, pero en realidad esto ocurre todo el tiempo. Fíjate vos que ayer a la noche, que nosotros recordamos a los caídos del ejército de Israel y de acciones de terrorismo, hubo también un acto alternativo en el cual familias enlutadas israelíes y palestinas, ¿sí?, conmemoraron juntos ese día. Quiere decir que a veces aparece una visión un poquito unilateral de lo que ocurre en Israel, ni hablar, por supuesto, de quien que considera que Israel es un estado genocida, cosa que por supuesto yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. Ahora, respecto a Milei, yo quiero tratar de encontrar dos explicaciones, con tu permiso. Sí, obvio. La primera, que tiene que ver con un enamoramiento, no con lo judío, sino con alguna clase de caricatura o alguna cosa marginal dentro del judaísmo, porque en realidad, a ver, en Israel hay 120.000 argentinos que viven acá, que llegaron a lo largo de los 70 años del Estado. No tuvo un encuentro con ellos. ¿A dónde fue? Con su rabino, con su embajador, a lugares que significan religión o extrema derecha. Es decir, esa es la asociación de Milei. Ustedes saben que hay un fenómeno muy interesante, del cual hay ya literatura, que se llama el síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén significa que gente que llega a Jerusalén por la emoción, por la carga afectiva, etcétera, etcétera, bueno, empieza a divagar, empieza a tener visiones, etcétera, etcétera. Algunos de ellos son, de cierta manera, internados en psiquiátricos hasta estabilizarlos. Y yo creo que hay algo, no de eso, pero algo de un fervor especial que me parece también sincero y, por supuesto, sobreactuado. Sí, eso te quería consultar por su visita al Muro de los Lamentos, porque bueno, nosotros lo vemos como esos lugares religiosos a los que uno visita en Israel, y quería saber qué significancia tiene para el pueblo judío, y también este acto performativo que hace Milei, siendo quizás ajeno a la religión y queriendo formar parte del pueblo judío. ¿Cómo es recibido ese tipo de acciones? Mira, yo creo que a nivel popular es recibido con un beneplácito, justamente por la situación
tan complicada en la cual se encuentra Israel. El Muro de los Lamentos sería parte de una medianera de lo que fue el Templo de Salomón, que fue destruido en realidad por la primera vez por los asirios, la segunda vez por los romanos. Y es un lugar muy simbólico. Ahora, opinión personal nuevamente, porque yo creo que gran parte del pueblo judío, te diría la mayoría del pueblo judío, tiene una relación especial con ese lugar. Yo personalmente no la tengo. Lo tengo profundamente con el judaísmo, lo tengo profundamente con la filosofía judía. No necesito el lugar ese especialmente para mi credo, si existe. Y Darío, te iba a preguntar, aprovechando el tiempo y también conocer un poco tu mirada respecto de algo que vos decías recién de Israel como que no es un Estado genocida frente a lo que está ocurriendo con Palestina. Y te quería preguntar tu mirada sobre el gobierno de Netanyahu y las acciones que han llevado adelante en lo que es este conflicto. El peor gobierno del Estado de Israel desde su fundación. Yo vengo de las fuerzas progresistas de Israel. Estoy acá hace 47 años, 45 en el kibutz, esta granja comunitaria, que está a 7,5 kilómetros de la Franja de Gaza. Siempre actué por la paz. Vas a poder revisar en YouTube todos mis videos, hay más de 140 entrevistas, pero el 8 de octubre dije una frase que todavía resuena en mi cabeza, que nosotros estamos transitando de la masacre a la tragedia. Israel, con su respuesta, que parte de ella era una respuesta legítima de autodefensa frente al Hamas, pero con parte de la respuesta que estaba guiada por la venganza y parte de la respuesta que está guiada por algunos extremistas que quieren repoblar de judíos la Franja de Gaza, Israel hizo un desmán, nos llevó a una crisis humanitaria muy, muy profunda y que sin en realidad con un plan del día después. Es decir, mataste cerca de 70,000 personas, reduciste el terreno de la Franja de Gaza al 53%, destruiste el 70% de las viviendas en Gaza. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué pensaron que iba a pasar con esa gente? ¿Entienden? Sí. Entonces, no estoy hablando de condena, estoy hablando de la necesidad de una acción concreta por Gaza. Ahora, no nos equivoquemos. Los profesionales que marchan con banderas palestinas y gritan desde el río hasta el mar, solo Palestina prevalecerá, en nada aportan en favor del pueblo en Gaza. Tampoco aportan en favor de la paz. Simplemente aportan a su propio nihilismo y algunas ideas que quedaron en la historia. Lamentablemente una cosa parecida pero diferente pasa en el Líbano. No nos olvidemos que el Hezbollah, que es un proxy iraní, tiró hacia Israel 11.200 misiles a lo largo de estas 3 últimas semanas, para que se imaginen. A ver, vamos a tratar de ponerlo en kilómetros. Desde el centro de Santa Fe hasta el aeropuerto de Santa Fe, esa es la distancia a la cual tiren. Ahora, ustedes imagínense, por favor, qué significa tirar desde el centro, digamos, desde la catedral, hacia el aeropuerto. Van a entender qué cerca es todo. Sí, sí. Bueno, parte de eso te iba a consultar y agradeciéndote, Darío, este tiempo, y realmente es interesante poder escucharte también, porque es lo que muchas veces pasa eso, pareciera que hay un mensaje unívoco, unánime desde el Estado de Israel, cuando en realidad no es así. En todos los lugares hay matices respecto a lo que está ocurriendo, y usaste la palabra de paz, que hoy por hoy parecería estar bastante alejado, ¿no?, de lo que está ocurriendo en ese sector del mundo, en tantos otros también, pero bueno, estamos hablando de este sector, ¿no? ¿Cómo observan la guerra, el conflicto con
con Irán, para ya ir terminando, y te pasamos por distintos temas, ¿no? Pero otro de los frentes abiertos en términos bélicos es Israel e Irán, a pesar de que también está metido Estados Unidos en el medio. ¿Qué se ve de ese conflicto también? Déjame dar un ejemplo que en realidad no aplica mucho, pero es el único que tengo. A ver. Si Uruguay todas las mañanas se despertaran y dirían, el objetivo de Uruguay es terminar con Argentina, ¿lo tomarían en serio? No, porque Uruguay no tiene la capacidad de hacerlo y en realidad tampoco tiene la intención de hacerlo, ni va a pasar. Cuando Irán todas las mañanas se despierta y declara que su objetivo es terminar con el Estado judío, hay que tomarlo muy, muy, muy en serio. Y eso significa que Israel tiene el pleno derecho de la defensa. Si la defensa no es solamente contra un ataque, sino contra la potencialidad de ataque, sea nuclear, sea balístico, etc. Y lo segundo que tiene que ver esto, que hasta ahora Irán actuó por medio de lo que se llaman proxies, proximidades. Hezbollah en el norte, Hamas en el sur, los hutíes en Yemen y unas brigadas en Irak. Ahora, ¿qué significa esto? Que en el momento que debilitas a Irán, también debilitas los proxies en los límites de Israel, porque Irán no es limítrofe con Israel. ¿Entiendes? Es decir, en ese sentido, esto tiene, digamos, un valor. Ahora, ¿cómo se hizo? Yo no voy a entrar al tema ese, pero quiero permitirme ser un poquito... A ver, vos vas a decidir que si lo que digo yo es correcto. Se abre un nuevo escenario en el Medio Oriente, con una Irán y sus proxies debilitados, con los estados sunitas moderados, con Israel fortalecida desde lo militar, pero yo creo ante una encrucijada respecto a los posibles acuerdos, y un Estados Unidos muy presente, es un buen escenario para llegar y hablar con los palestinos, con la Autoridad Nacional Palestina, con Abu Mazen, que está en Ramallah. Y Netanyahu es un negador serial de diálogo, no porque exactamente los palestinos sean, digamos, no son pro paz abiertamente, pero de todas maneras existe la posibilidad de eso. Y me parece como buen mensaje en el 78 años de aniversario del Estado de Israel, desear para todos, para el Medio Oriente, para Israel, para todos los pueblos alrededor nuestro, un poco de paz, porque estamos muy cansados de la guerra, muy cansados. Y te hago simplemente una última apreciación. La cuestión es, y que me parece una pregunta válida, es si no queda un poco desacreditado este mensaje que quisiera brindar Israel o este tipo de discurso, que entiendo que no es que lo plantea toda la población, pero si no termina quedando desacreditado, sin dejar de tener en cuenta el mensaje que brindaba Irán, que era uno de los objetivos, la desaparición del Estado, ¿no? Pero es sumamente complejo y es para charlarlo un montón de tiempo más. Y es realmente interesante, y acá me parece que no hay absolutismos. Tal vez eso es para pensarlo un poco, más largo, más tendido, y que no se resuelve con un tuit, digamos, como estamos acostumbrados hoy por hoy en estos tiempos. Y que no hay ningún ganador en el medio de todo esto. Que solamente hay gente que pierde la vida, hay gente que vive en Israel, como en este caso Darío Teitelbaum, politólogo y educador desde allí, contándonos, estamos cansados de la guerra. Vivir así es una situación sumamente compleja y es donde la política, en términos de política internacional, global y hasta de conflictos, no encontró una solución y difícilmente lo puede hacer, al menos en el corto plazo, porque muchas veces termina siendo un rédito político ir en contra del enemigo, me parece, ¿no?
Darío, te agradecemos y ojalá podamos charlar a la brevedad. Realmente muy rica este encuentro, esta charla entre santafesinos, podemos decir, porque te consideramos un poquito santafesino también, ¿o no? Ok, gracias. A la Bueno, distancia. gracias por convocarme y estuvo muy interesante también para mí, me desafía el pensamiento, así que bueno, yo también salí ganando. Ahí está, Darío Teitelbaum desde allí, desde Israel, politólogo y educador. Realmente interesante esta charla. Me parece que Desde allá, esa parte, desde ¿no? allá además. Y, Desde adentro. Y también como desafiando, bueno, lo decía él, otras charlas que hemos tenido eran como mucho más tajantes, mucho más... Con posturas de un lado sí, o del otro. Me sí, parece que acá y- encontramos un punto medio. Sí, pero que a su vez también plantea quizás o desafía algunos mensajes que uno cree que allá son de una manera absoluta de que todos están de acuerdo con esto, todos están de acuerdo con lo otro. Y no, él planteó que hay grises como en realidad ocurre en todos lados. Y es interesante tener la palabra justamente desde allí directamente, desde Israel, donde se encuentra actualmente Milei. El presidente que habló hace algunos minutos nada más en este acto oficial por el aniversario número 78 de la independencia del Estado de Israel también cantó la canción de ¡Ay, qué Nino bueno! Bravo, Ahora me Libre. quedo más tranquilo. Si quieren, escuchamos parte del fragmento del discurso. A ver. Lo presentamos. Bueno, no lo tenemos aparentemente, pero habló y cantó. No sé si la gente habrá estado... Ahí está. A ver. Ahí está la parte en la que canta, ¿no? Como el sol cuando amanece. La canción de una publicidad era esta. Es la canción de Nino Sí, Bravo. claro. claro. El Dopela está incómodo, el pelado del medio está incómodo, ya se los digo. Sí. Y tiene una carpeta. Bueno, Sí, la siempre lleva- carpetita con la que Siempre va lleva todo el lado. cuadernos y una carpeta. Con la vehemencia que él canta, ¿no? Es Sí. espectacular. Le bajaron el mic igual. Sí, sí o sí. Sí, sí. Le bajaron el mic. Decía, ¿qué pasa que no Yo lo escuchan? estoy esperando el A nuestro presidente. En el Luna Park no se escuchaba así. Censura a Milei, es el titular. Bueno, tenemos Ahora la parte tenemos ahora el sí que fragmento habla. Ahí se nota que Sí. está apagado el micrófono. Ya lo escuchaba nomás el muchacho. Ríe Netanyahu. Ahí se está acomodando el presidente. Esto ocurrió hace algunos minutos nada más en Israel, en este acto oficial del Estado cumpliendo 78 años de la independencia. Algo que escuché. ¿Lo ovacionan al presidente? Y bueno, Sí, parece muchos. como si estuviese en la cancha. Recién nos decía Darío, hay Es muchos un tipo argentinos. querido. Es un tipo querido. Allá. Y acá también. Ah, bueno. Hay banderas, celeste y blancas. Hermanadas la bandera de Israel Buenas con la de noches a Argentina. todos. Buenas noches, Javo. Quisiera Buenas tardes. agradecer al presidente Herzog, a mi queridísimo amigo, al primer ministro Benjamín Netanyahu, Habló de Riquelme en la cancha de Boca, ¿no? al presidente de la NESA, Amir Ohana, y a todas las autoridades presentes por invitarme a este acto tan importante. También al pueblo de Israel por hacerme sentir tan bien recibido. Hoy tengo el honor de estar aquí como presidente de la República Argentina, acompañándolos en este aniversario número 78 de la independencia del Estado de Israel. Estaba con ganas de quedarse el Javo. Está metiendo una Un pausa Estado para que lo tan aplaudan. joven y un pueblo tan antiguo. En esta vida hay socios y hay amigos. Los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas. Lo En definió, parte, ya está. Somos en amigos, parte era lo que decía Teitelbaum Me de siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus del pueblo de Israel. este vínculo. Más especial aún, que sea la última, la más importante de todas,
ya que cierra el ciclo y las engloba a todas, testimoniando la unidad inquebrantable del pueblo judío. Y no gustó, capaz. Hablaba de este vínculo casi por conveniencia. Teitelbaum nos planteaba esa situación de tener pocos vínculos cercanos a Israel. Quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo. Como nos enseña Hanukkah, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Y quiero traer una enseñanza del general San Martín, padre de la independencia argentina. Él dijo: seamos libres, que lo demás no importa nada. Hoy, desde el monte Herz, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta nación, tan pronto como las condiciones lo permitan. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Argentina, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, Sí, esto sí, que ahí dice está. la embajada es algo que se viene viene hace diciendo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Kosovo, países de muy grande escala, muy importantes, tienen su embajada allí. Y esto tiene que ver con una cuestión Diplomática. no, sí, pero muy política y también muy vinculada a lo religioso. ¿Por qué? Porque Jerusalén sabemos que no es solamente la capital de los judíos en cuanto a su religión o a su creencia, sino también allí es una ciudad muy importante para los católicos, obviamente, pero también para los musulmanes. Bueno, y allí se instó durante mucho tiempo en que no haya embajada, es mucho más religiosa. profundo, pero es un mensaje claro que viene prometiendo ya Milei y lo vuelve a repetir. Bueno, habrá que ver si lo termina cumpliendo o no. Cuando estén dadas las condiciones, dijo. Cuando estén dadas las condiciones, sí. Y lo que decía hoy, la trata de esclavos, como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, eso se había votado en su momento en la ONU y los únicos países que habían rechazado esto fueron Argentina, Estados Unidos e Israel. Y el resto de los países votaron a favor, 123 votos y 52 abstenciones. Bueno, fíjense de qué estamos hablando y en este caso de lo encolumnado que se encuentra Argentina junto a Estados Unidos e Israel en términos de política internacional. Bueno, señoras y señores, pantallazo integral de la situación de la visita. Sí, primero notón con Darío, realmente trabajo, muy rica la producción. charla. Como siempre, el trabajo de Valentina Macarena, la productora número 1 de la República Argentina. Es momento de informarnos, ¿les parece? Por supuesto. En el aire de Santa Fe, ya venimos. Aire para vivir mejor informado.